Bien, en este video lo que vamos a hacer es representar funciones como series de potencias. ¿Para qué me sirve poder representar una función como una serie de potencias? Bueno, esto va a tener ventajas o desventajas, depende de qué función estemos trabajando, pero generalmente cuando representamos una función como una serie de potencias es para poder eh, integrar una función que no es fácil integrarla como función propiamente dicha, o para derivar una función, o para resolver una ecuación diferencial. Hay un montón de casos en los cuales podríamos utilizar una serie de potencias en vez de una función. Entonces lo que vamos a ver en este video y en los que van a seguir es cómo representar una función como una serie de potencias. Y vamos a arrancar con esta función, la función 1 dividido 1 menos x. La idea es que a esto nosotros la podemos representar como una suma de términos, una suma infinita. ¿Sí? Eso es una serie. ¿Cómo vamos a hacer entonces para poder representar a esto 1 sobre 1 menos x como una suma infinita de términos? Entonces, en principio tengamos en cuenta lo siguiente. Lo que tenemos acá es una división. Tenemos 1 dividido 1 menos x. Entonces, una primera forma en la que podríamos acercarnos al resultado de eso es plantear la división. Planteamos dividir 1 entre 1 menos x. Esto es una división de polinomios. Si bien este es un polinomio de grado 0 y este es un polinomio de grado 1, pero son dos polinomios que se están dividiendo. Entonces, ¿cómo hacemos esta división? Bueno, tengo que encontrar por cuánto o qué número tendría que multiplicar por 1 para que me dé 1. Y eso claramente es 1. Entonces, hago la multiplicación. Tengo que hacer 1 por 1 menos x y escribir acá abajo el resultado, que es menos 1 más x. Hago la operación y el resultado es x, porque 1 menos 1 se cancela, me queda solamente la x. Entonces, para continuar tengo que ver por cuánto multiplico este 1 para que me dé x. Y bueno, la respuesta es simple, tengo que multiplicarla por x. Ahora hago esta multiplicación, x por 1 menos x, y escribo el resultado acá abajo, restando. Ese resultado es x menos x más x cuadrado. Cuando hago la operación, lo que me queda es simplemente x al cuadrado. Continúo dividiendo. Tengo que encontrar por cuánto multiplico a 1 para que me dé x cuadrado. Bien, ahí la respuesta es obvia, es x al cuadrado. Multiplico entonces x al cuadrado por 1 menos x y eso me va a dar x al cuadrado menos x al cubo, que como pasa restando pasa con los signos cambiados. Hago la operación, x cuadrado con menos x cuadrado se cancelan y lo único que me queda es el x al cubo. Continuamos con la división, ahí tengo que poner un x al cubo y ahí creo que ya se empieza a ver cómo continúa esto. El primer término del resultado es 1, después tengo x al cuadrado, después tengo x al cubo. Si continuáramos haciendo la división, el resto que me quedaría después sería x a la cuarta, entonces tendría que agregar otro x a la cuarta en el cociente, el resto me quedaría x a la quinta, y así sucesivamente. Entonces, podemos decir que esta serie de potencias, digamos que esta función es igual a esta serie de potencias. Esta suma de términos infinitos. Ahora, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que nosotros digamos que 1 más x al cuadrado, más x al cubo, más x a la cuarta es igual a 1 sobre 1 menos x? Porque, a ver, tenemos una división ahí y estamos viendo que el cociente va a ser infinito, porque esto acá va a continuar infinitamente, porque acá el resto me va a continuar también infinitamente y me va quedando x con un exponente cada vez más alto.
Y creo que la primera impresión que uno tiene cuando ve x con un exponente es pensar que me está quedando un número cada vez más grande. Porque cada vez que yo agarro a un número y lo elevo a una potencia y lo vuelvo a elevar y lo vuelvo a elevar, y la idea que generalmente, la primera idea que surge es que ese número va a ser cada vez más grande. Entonces, ¿tendría sentido que yo tenga una división con un resto cada vez más grande? Pero acá está el tema. No necesariamente este número, este resto, va a ser cada vez mayor. Van a haber casos en los cuales este resto, contra más grande sea la potencia, va a ser más chico. ¿Cuándo va a pasar eso? Y eso va a pasar cuando x esté entre -1 y 1. O, para decirlo de otra manera, cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Y en ese caso, entonces, este resto va a ser un número que va a tender a 0. Contra más alto sea el exponente, más cercano de 0 va a ser. Entonces, contra más divida, este resto va a ser cada vez más pequeño, cada vez más cercano a 0. Y en ese caso sí va a tener sentido esta división que estamos planteando. Entonces, esta función va a ser igual a esta serie de potencias siempre que x sea en valor absoluto menor que 1. Es decir, va a ser una serie convergente para todos los valores de x que estén entre -1 y 1. Si se da ese el caso, entonces nosotros podemos decir que esta función es igual a la serie x a la n con n desde 0 hasta infinito. Entonces, si esta función es igual a esta serie, a ver, esta serie nosotros estamos planteando desde n igual a 0 hasta infinito, ¿sí? Porque bueno, vimos cuando n valga 0 voy a tener x a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, y estoy obteniendo el primer término de esa serie. Cuando n valga 1 voy a tener x a la 1, que es x, voy a tener el segundo término. Cuando n valga 2 voy a tener x al cuadrado, obtengo el tercer término, y así sucesivamente voy formando todos los términos. También lo puedo escribir como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x elevado a la n menos 1. Y los términos que voy a obtener son exactamente los mismos. Cuando n valga 1 voy a tener x elevado a la 1 menos 1, es decir, x elevado a la 0, que es 1, tengo el primer término. Cuando n valga 2 voy a tener x a la 2 menos 1, es decir, x a la 1, que es x, tengo ya el segundo término, y así sucesivamente. ¿Cuál sería la ventaja de esta representación en vez de esta? Que esta representación es muy parecida a la representación de una serie geométrica. ¿Cómo era la serie geométrica? Acá la tenemos. Es una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a por r elevado a n menos 1. Entonces, lo que nosotros, y bueno, y esta serie geométrica va a ser convergente si el valor absoluto de r es menor a 1. Eso ya lo sabemos de las series geométricas. Si converge esa serie geométrica, entonces la suma es a sobre 1 menos r. También lo sabemos de cuando estudiamos series geométricas. Ahora, la serie de potencias que nosotros tenemos, esta serie de acá, ¿sí? Podemos verla como una serie geométrica donde a vale 1, o sea, tendría que tener un número multiplicando a x elevado a la n menos 1, como no aparece ninguno, es un 1. Entonces es una serie de potencia con a igual a 1. Y en vez de tener una r, tengo una x, ¿sí? Entonces, como esa serie va, si x es menor, si el valor absoluto de x es menor a 1, recordemos que r es igual a x en nuestra serie, entonces eso va a ser convergente a 1 sobre 1 menos x, que es, o casualidad, la misma función que estamos convirtiendo a serie de potencias. Vamos a trabajar ahora un poquito con lo que es la representación gráfica de una serie de potencias.
Bien, vamos a graficar la serie de potencias para la función 1 sobre 1 menos x. Y vamos a utilizar este video no solo para tratar de demostrar gráficamente qué significa que a la serie la podamos representar, que a la función la podemos representar como una serie de potencias, sino que vamos a aprovechar también para mostrar cómo puedo graficar en GeoGebra una serie de potencias. Lo primero que vamos a hacer es arrancar escribiendo la función, ¿sí? La función que era f de x igual a, vamos a ponerle, y igual a 1 dividido 1 menos x. Y automáticamente se graficó la función 1 sobre 1 menos x. Lo que vamos a hacer ahora es graficar la serie de potencias y para hacerlo eso digamos, podríamos ir escribiendo cada uno de los términos. Recordamos que era 1 más x cuadrado más x al cubo más x a la quinta. Podríamos hacer eso, podríamos ir escribiendo término a término y ir viendo cómo va quedando, pero vamos a hacerlo de otra manera que después cuando las funciones sean un poco más complicadas nos van a resultar útiles. ¿Sí? Vamos a comenzar haciendo un deslizador y este deslizador vamos a ponerle como nombre K. Podríamos dejarle ese nombre A que tiene, pero como probablemente más adelante veamos series de potencias centradas en un punto y generalmente a ese punto en el que están centrados se los llama A, vamos a utilizar otra letra para el deslizador. Vamos a llamarlo entonces K. Y nuestro K va a empezar desde 0 hasta un máximo de, vamos a ponerle un máximo de 30. Como K van a ir, digamos, ¿qué va a ser K? Va a ser cada uno de los términos de la serie, es decir, un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, cinco términos, y entonces tiene que ser un número natural. Entonces el incremento va a ser de 1 en 1. Entonces, bueno, creamos nuestro deslizador. Y lo que vamos a hacer ahora es escribir la serie. Como ustedes, como vimos recién, la forma general de la serie era una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la función x elevada a la n. Entonces, digamos, el término general de nuestra serie es x elevado a la n. Entonces, lo que vamos a hacer para poder escribir eso es escribir suma, que me aparecen varias opciones. Vamos a elegir la primera y en esta primera hay a su vez varias opciones para elegir. Vamos a elegir esta última, suma, que me da una expresión, una variable, un valor inicial y un valor final. Entonces, primero tenemos que dar cuál es la expresión que vamos a estar sumando. La expresión que vamos a estar sumando es el término general de la serie, que era x elevado a la n. La variable que vamos a estar sumando es la variable n. El valor inicial y el valor final son esos valores que nosotros escribimos en el símbolo de la sumatoria, ¿sí? Sobre la letra sigma. Empezamos en 0, dijimos, ¿sí? Para x elevado a la n, el valor inicial va a ser 0. Si nosotros escribimos x elevado a la n menos 1, nuestro valor inicial va a ser 1. No habría problema, podemos arrancar desde 0 o desde 1. En este caso, como estoy haciendo desde x elevado a la n, el valor inicial es 0, pero para el valor final no vamos a poner el símbolo de infinito que tenemos en la sumatoria, porque para eso nosotros estamos usando este deslizador que me va a ir dando la cantidad de términos. Como el deslizador se llama K, vamos a hacer la suma desde 0 hasta K. ¿Qué significa esto? Significa que en la medida en que yo le voy dando valores a K, yo voy a estar sumando desde 0 hasta el valor que me diga K. Y de esa manera voy a ir obteniendo los distintos términos que se suman para que esta serie de potencias se aproxime a la función que quiero representar. Por defecto me arranca desde K igual a 1.
El primero en realidad es desde k igual a 0. Y acá se ven representadas las dos funciones. En verde, la función y igual a 1 sobre 1 menos x. Y en azul, la serie de potencias, que en este caso solamente tiene el primer término, que es con k igual a 0, tengo x a la 0, que es 1. No se parece en nada, no tiene mucho sentido, pero si yo acá le voy sumando valores, se va apareciendo cada vez un poquito más. Ahora tengo el primero, el segundo y el tercer término, porque tengo k igual a 2. Y como arrancamos desde 0, tengo tres términos, ¿sí? Los tres términos que se ven acá. X a la 0, que es 1, más x cuadrado. Podemos ir agregando términos. Y si van observando esa curva en azul, se va viendo cómo contra más términos agrego, más se parece nuestra serie de potencias a la función. ¿Se parece en todos lados? No, obviamente que no. Se parece únicamente desde menos 1 hasta 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hacer la serie de potencias para esa función solo iba a tener sentido para valores de x que estuviesen entre menos 1 y 1? Es decir, habíamos dicho cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Y bueno, acá se ve bien por qué. Se parece en este trayecto la función. Acá no está ni cerca, de este lado ni aparece, pero entre menos 1 y 1, pues la serie de potencias que estoy representando se parece muchísimo a la función. En ese intervalo, en el intervalo donde la serie de potencias es convergente, ahí se va a aparecer a la función. En otro lado, no se va a aparecer. Vamos a seguir dándole algunos valores más, no sé qué hice. Contra más valores ya ahora lo único que hace es aproximarse ahí. Llegué hasta acá igual a 30, podría haberle dado un poco más, pero no importa. Creo que el punto está claro. Aprendimos un poco cómo representar gráficamente una serie de potencias. En los próximos videos vamos a ir profundizando un poquito más en esto porque fue algo que no encontré, por ejemplo, en YouTube, ningún tutorial de cómo representar una serie de potencias en GeoGebra. Así que me parece que puede ser útil tanto esta parte como la parte de poder ver gráficamente qué significa que la serie de potencias sea, o digamos, que la serie de potencias converja a la función.